Hola, les habla Wanda Rivera, su maestra de Escuela Bíblica de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Hoy estaremos estudiando la lección Jesús, el mejor amigo para nosotros. En las últimas lecciones, ustedes han disfrutado de todos los amigos que tuvo Jesús, comenzando por sus 12 discípulos y todas las otras personas que conoció cuando anduvo por la tierra. Él conoció leprosos, ricos, ciegos, enfermos, samaritanos, judíos, estudiosos y personas que necesitaban oír sus enseñanzas para recibir su salvación. Estas personas fueron curadas, libertadas y enseñadas de todas las promesas de Dios y de lo que tenían que hacer para ser amigos de Jesús por siempre. La lección de hoy se desarrolla en el libro de Juan del capítulo 13 al 15. En estos capítulos Jesús se despide de sus discípulos y les dice que los ama y que sigan amándose los unos a los otros. Mira qué bien ellos hicieron su trabajo, que en estos 2020 años después de la muerte terrenal de Jesús, nosotros hemos escuchado ese mensaje y hemos creído a su mensaje también. En esta despedida de Jesús con sus amigos, ellos tuvieron una noche muy especial. Jesús les lavó sus pies. Él comió con ellos y bebió vino. Les dijo que se amaran unos a otros como Él los amó. Les dijo que Él es el camino y que creyeran en Dios y en Él. Les dijo que en el cielo hay muchas casas y que Él prepararía casas para ellos también. Les dijo que los había escogido como sus amigos a cada uno de ellos y les dijo las cosas que Dios les había dicho y los mandaba a dar muchos frutos y que sufrirían por Él. Les prometió que haría cualquier cosa que pidieran en el nombre de Jesús y les prometió al Espíritu Santo como su consolador, que los guiaría y les recordaría a ellos y a nosotros las cosas espirituales. Vamos a escuchar parte de esa conversación de Jesús con sus discípulos con un audio de la Biblia hablada y dramatizada de la Nueva Versión Internacional en el libro de Juan del capítulo 14 del 1 al 28. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Le contestó Jesús. Señor, Dijo Felipe: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta
de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama mi Padre le amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen, no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. ¿Les gustó? Como pueden ver, Jesús les dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay que recibirlos y obedecerlos para demostrarle a Jesús que lo amamos y que somos su amigo también. El versículo de memoria en acción es: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 14. En un sermón, que es una predicación que Jesús dio cuando comenzó su ministerio con los discípulos, ellos estaban en un monte con una gran multitud. Todos se sentaron a escucharlo. Él indica lo que tenemos que hacer para ganarnos la amistad de Jesús. Estas enseñanzas las encontramos en el libro de Mateo del 5 al 7. La primera es: tenemos que hacer luz a otras personas con nuestras acciones para que ellas brillen como lámparas para dar un buen ejemplo. Número 2. No podemos enojarnos sin razón contra una persona porque tenemos que amarnos y ser mansos de corazón. Es ser buenos todos los días. Número 3. El mismo amor que Él tiene por toda la humanidad es el amor que Jesús espera que cada persona tenga por los demás. Número 4. No olvidar buscar las cosas de arriba del cielo o espirituales, y todas nuestras preocupaciones y miedos serán desaparecidos con nuestras oraciones. Número 5. Tenemos que ser humildes, no ser orgullosos. Dios mira a todas las cosas que hacemos por las demás, aun las que son en secreto. Número 6. No jurar por nada, ni mencionando a Dios, ni cosa en la tierra. Número 7. Debemos obedecer las instrucciones que Jesús nos da en la Biblia, sus mandamientos. Si nosotros se los explicamos a otras personas, seremos grandes en el cielo. Jesús nos manda a que siempre estemos en paz con los demás antes que presentemos nuestras ofrendas a Dios. Amar a las personas que se portan bien y los que no se portan bien. Jesús les enseñó a los discípulos una oración como ejemplo para orar al Padre, y esta se conoce como la oración del Padre Nuestro. Jesús les dijo que tenían que perdonar a otras personas para conseguir perdón ellos también. También en no juzgar a los demás y siempre tratar a los demás como les gusta que los traten a ellos. Para ser amigos de Jesús tenemos que orar a Papito Dios todos los días por nosotros mismos, por nuestras familias, por los pastores de la iglesia, por los que dirigen en los países y por mucho más. Tenemos que ser luz en medio de un mundo que vive sin la luz de Cristo, que viven en tinieblas, amar a los demás y sobre todo a nuestros enemigos, buscar lo del reino de Dios siempre, ser humildes ante Dios
y ante las personas que nos rodean. Obedecer, amar tanto a Dios como a los padres de cada niño que están viendo esta lección en este momento. Estar en paz con Dios y con los demás. Ayudar a los padres en la casa y a los vecinos que soliciten de nuestra ayuda. Procurar vivir para Papito Dios como Él quiere. No permitirnos entrar en desesperos ni ansiedades y coger las cosas con calma. Jesús nos pide que no juzguemos a los demás y que eso no nos toca hacerlo en contra de nuestro prójimo. Que todos vean que somos niñitos que le pertenecemos a Dios y que queremos ser amigos de Jesús. Jesús es el mejor amigo que existe para nosotros. Amén. Hasta la próxima. Padre o encargado de nuestros niños y niñas de la escuela bíblica de la iglesia o que se congregan a la distancia. Queremos conocer si tu familia participa activamente de la escuela bíblica virtual de nuestra iglesia que se desarrolla aquí en el canal de YouTube. Busca el enlace en la descripción debajo de este video y participa de nuestra encuesta rápida. Solo te tomará 1 minuto. Con esta información podemos mejorar este gran proyecto y lograr una experiencia de gran bendición para nuestros hijos e hijas. Dios te bendiga.